Hola, en este video aprenderemos a utilizar las listas genéricas. Para este ejemplo estoy utilizando Visual Studio 2017. Sin embargo, pueden utilizarlo en cualquier versión de Visual Studio e inclusive con Xamarin Studio si están trabajando en Mac. Bien, primero, ¿qué son las listas genéricas? Son un tipo de objeto especial que nos permite almacenar varios objetos de un mismo tipo bajo un único identificador, y hasta este punto la definición de las listas es muy similar a los arreglos. Sin embargo, hay una diferencia puntual entre los arreglos y las listas, y es que los arreglos, a la hora de definirlos, teníamos que establecer el número de elementos que podría almacenar el arreglo, no así con las listas. Estas tienen una longitud variable y se van incrementando su tamaño según elementos se van añadiendo a la lista. Aparte, la lista viene con un conjunto de métodos que nos pueden servir para agregar elementos, para ordenarlos, para realizar búsquedas, entre otras funcionalidades. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es aprender a declarar nuestras listas genéricas. Pero antes tenemos que tener presentes que estamos usando este namespace, que es System Collection Generic. En ese namespace es que están ubicadas las definiciones de las listas, y para poderlas utilizar tenemos que incluirlo en nuestro proyecto. Una vez tenemos definido nuestro namespace, ya podemos empezar a crear nuestras listas. ¿Cómo declaramos una lista? Sencillo. Primero escribimos la palabra reservada list. Abrimos el signo menor que, y entre el signo de menor que y mayor que vamos a escribir el tipo de dato de los objetos que se van a almacenar en la lista. Vamos a crear una primera lista que va a ser almacenar números enteros. Le voy a colocar como identificador números, y aquí a través del operador new, ya que las listas son objetos, vamos a instanciar nuestro objeto tipo lista que va a almacenar números enteros. Ahora vamos a definir otra lista, pero esta va a almacenar string. Va a almacenar objetos de tipo string. Entonces a esta le vamos a llamar textos y la vamos a instanciar de la misma manera a través del operador new. Esto de trabajar con las listas es muy frecuente cuando trabajamos grandes volúmenes de datos, por lo que es necesario que prestemos especial atención a este tipo de objetos. Pero también podemos listar objetos definidos por el usuario. Yo, por ejemplo, tengo una clase clientes donde ya tengo la definición de las propiedades de esta clase. Simplemente voy a hacer una lista que me permita listar los clientes. Para eso simplemente tengo que especificar el tipo de dato que quiero especificar. En este caso no se trata de uno básico, sino uno definido por mí. Le voy a colocar a esta lista clientes, y esa lista va a ser igual a new list clientes. Fíjense, hasta ahora solo hemos definido tres objetos del tipo lista: uno que va a almacenar números enteros, otro que va a almacenar letras, o sea, cadenas de texto, y otro que va a almacenar objetos tipo clientes, que en este caso es el tipo de objeto que yo he predefinido. Entonces, primero vamos a ver cómo podemos agregar objetos a la lista. Bien, solo tenemos que escribir su identificador. Vamos a hacer un primer ejemplo con una lista numérica. Luego escribimos el operador punto y de inmediato procedemos a escribir el método add. Algo aquí que me faltó fue colocarle números. Por lo regular se le añade el nombre de la lista como plural, ¿verdad? Entonces presionamos el punto y elegimos este método que dice add. ¿Qué hace este método? Este método es el encargado de añadir elementos a la lista. Yo puedo añadir elementos literales, como por ejemplo un número que yo escriba, pero también puedo añadir valores variables, como por ejemplo la variable x que estoy definiendo ahora. Le voy a asignar el valor de 15. Yo podría asignarle y agregarle esta variable a mi lista sin ningún problema. Por el momento voy a agregar valores literales
agregar aquí al menos 3 valores, 4 valores, vamos a poner 4. Esto funciona de la misma forma para cada una de las listas, ¿de acuerdo? Es decir, de la misma forma que yo estoy añadiendo por medio del método add elementos a la lista números, asimismo lo puedo hacer con la lista que dice textos. Yo puedo poner textos, add, y colocar aquí un texto, por ejemplo, hola. Como ven, funciona exactamente igual. Yo solamente que tengo que tomar en cuenta que los elementos que voy a añadir sean del mismo tipo de datos que espera recibir la lista. Así de simple. Entonces, una vez ya yo tengo la colección establecida con sus elementos pertinentes, yo puedo ver cuántos elementos tiene la lista. Para eso, en los arreglos utilizábamos una propiedad llamada length. En las listas existe una propiedad llamada count. Vamos a hacer aquí un console write de números.count. Con esto vamos a tener en pantalla el número de elementos que tiene ese array. Hemos añadido 4 elementos, por lo que el número de elementos de la lista, perdón, no del array, debe tener exactamente 4 elementos, y lo acabamos de comprobar aquí en pantalla. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer con las listas? Bien, podemos añadir, eliminarle elementos. Por ejemplo, a la lista texto, que originalmente tiene el texto que le hemos añadido, lo vamos a eliminar, y eso lo hacemos a través de la sentencia o del método, remove. Remove recibe el valor del objeto o el objeto que se va a eliminar de la lista. Vamos a comprobar primero cómo podemos ver que tenemos ese elemento en lista. Lo que sucede es que las listas, al igual que los arrays, utilizan índices para listar sus elementos. Como a la lista solo hemos añadido un elemento, como a textos solamente hemos añadido un elemento, sabemos que los índices en los arrays y en las listas se inicializan en 0. Por lo que si yo quiero ver el primer elemento de la lista, simplemente coloco entre corchetes el 0. Esto me retornaría el primer elemento. Cuando ejecuto el programa me debe mostrar en pantalla hola, porque está añadido. Sin embargo, vamos a hacer esto para demostrar simplemente que el elemento ha sido añadido. Entonces, si queríamos borrarlo, simplemente tendríamos que ejecutar aquí remove, y a través del count podemos comprobar que ya no tendría esos elementos una vez lo hayamos borrado. Perfecto. Entonces, cuando ejecuto este programa, vemos que me muestra 4 elementos que tiene el array, la lista números, y 0 elementos que tiene la lista textos. Vimos aquí cómo podemos acceder a un elemento particular de la lista y cómo podemos eliminarlo. Las listas proveen métodos que nos permiten ordenar nuestros objetos. Por ejemplo, si quisiéramos ver el listado total de los elementos que tiene el array llamado números, vamos a comentar esto. Control K, Control C. Si quisiéramos Control K, Control C. Si quisiéramos listar todos estos valores en pantalla, resultaría muy útil hacerlo a través de el bucle for each, ya que sabemos que el bucle for each es el ideal para recorrer colecciones, que es el tipo de objetos lista que estamos trabajando actualmente. Entonces vamos a colocar aquí que por cada número que haya en la lista números se repita lo que vamos a colocar a continuación, y es que se va a mostrar ese número en pantalla. De acuerdo, vamos a ejecutar el código. Me deben aparecer cada uno de los elementos del array en el orden que fueron introducidos. Fíjense que dice 1, 4, 2, 3. Entonces hay un método especial que tienen las listas que se llama sort, que nos permite ordenar de forma natural los
objetos que están en la lista. En caso de que sean números, se van a ordenar de menor a mayor. En caso de que sean letras, se ordenarían de la A a la Z. Entonces, cuando ejecutamos este método, vemos que el resultado obtenido es totalmente diferente, ya que tenemos la lista ordenada de menor a mayor. Bien, aún nos falta ver más métodos, pero eso lo vamos a estar viendo en el segundo video acerca de las listas. Recuerda darle me gusta, comentar cualquier duda que tengas, suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo video.